Cordial saludo, mi nombre es Sandra Taborda y el texto escogido para esta semana, que sería el reto número 5, habla sobre las capacidades, liderazgos y estrategias de gestión de las organizaciones de la sociedad civil en zonas rurales. Puntualmente, organizaciones de sociedad civil están bajo la sigla OSC, que es de la que más vamos a hablar y la que vamos a tener como mayor impacto para el texto mencionado. Entonces tenemos una parte introductoria donde el texto nos habla de tres aspectos básicos. El primero tiene que ver con todas las causas complejas de la pobreza y el papel del Estado frente a esas organizaciones. El segundo tiene que ver con toda la investigación de sus capacidades. Y el tercero va a hacer referencia a la clasificación de las organizaciones de sociedad civil según su estrategia de acción. Entonces, primeramente, sobre esas causas complejas, nos mencionan un problema multifacético que se encuentra en la sociedad y por ende la necesidad de una colaboración efectiva que se necesita entre el gobierno y puntualmente las organizaciones que hacen parte de este estado. Para el caso mencionado, aplica puntualmente para México, entonces vamos a estar hablando con respecto a México. Entonces, también dentro de la parte introductoria nos encontramos la investigación de las capacidades efectivas de las organizaciones de sociedad civil. Y este se debe a que es importante reconocer las competencias con las que cuentan las organizaciones de sociedad civil. Y tenemos una clasificación según las estrategias de acción. Entonces tenemos los asistencialismos, que hace parte con todo lo que tiene que ver con capacidades inmediatas o asistencia inmediata. Entonces son como las partes principales, soluciones inmediatas de vida, muerte, y todos los aspectos como de vida principales. Tenemos el desarrollo comunitario y la autoestima. Ese es uno de los factores más importantes sobre los cuales nos habla el texto, dado que es un punto pilar para todo el desarrollo de estas estrategias. Y por último, la generación de cambios sostenibles mediante vínculo con instituciones públicas y privadas. Para la parte de la metodología, entonces encontramos que primero hay una pobreza rural en México y por ende una emergencia de las organizaciones de la sociedad civil. Este se debe a un aumento de la pobreza rural y sus implicaciones. A la fecha, el texto es del 2015, entonces no, el autora nos menciona que se encuentran más de 15 millones de personas en estado de pobreza, de pobreza, y la mayoría de estos hacen parte a ciudadanos rurales. Y también nos hablan sobre la importancia de la participación y el empoderamiento en el desarrollo. Esto se debe a que si se fomenta la autonomía, la toma de las decisiones y una participación activa de la ciudadana, vamos a minimizar todo lo que tiene que ver con pobreza y por ende vamos a contar con una mayor tasa de empleo y y más participación dentro del mercado como tal. Nos encontramos con las funciones y características de la sociedad civil. Este básicamente nos habla de que hay diversidad en funciones y características puntuales de las organizaciones de sociedad civil, que tiene que ver con organizaciones privadas, organizadas y autónomas. Las privadas, como su nombre lo dice, son instituciones particulares que aplican solamente para cierta población. Las organizadas son aquellas que están estructuradas y las autónomas son las que cuentan, por así decirlo, con mayor capacidad. En otras palabras, también nos hablan de que estos se pueden clasificar como privadas o públicas a nivel general, pero en realidad pues se encuentra como con esas tres características. Y por ende nos hablan de todo el impacto y el rol de estas organizaciones en el desarrollo social y político, porque esas organizaciones de sociedad civil lo que buscan es hacer que la ciudadanía tenga mayor participación en la toma de decisiones en la situación del país y por ende se convierta en un puente directamente entre la ciudadanía y el Estado, que es el que finalmente rige las políticas y condiciones en las que cuenta el país como tal. Para eso nos habla con todo lo que tiene que ver de aproximaciones en las organizaciones de sociedad civil en México y con este nos menciona, primero, que hay una emergencia y una evolución de las organizaciones en México. Se inició en la década de 1960. Posterior a esto hubo reformas a partir de los años 80 aproximadamente, fueron reformas para ser exactos, y por último la ley federal de fomento de actividades realizadas por las organizaciones de sociedad civil en 2004. También hace referencia a los desafíos y limitaciones del sector no lucrativo. El primero es que solo una pequeña fracción ha logrado obtener financiamiento de proyectos, dado que hay una gran falta de recursos y burocracia. Entonces, son muy puntuales aquellas partes de la población que han logrado ser partícipes de toda la parte metódica y de todo lo que finalmente logran o quieren lograr esas organizaciones, que finalmente su propósito es social.
Y también nos encontramos con unas metodologías de la investigación sobre estas mismas organizaciones que primero tiene que ver o se realizó mediante unos cuestionarios y unas entrevistas. Y estos cuestionarios y las entrevistas iban enfocados a validar esas metodologías que se necesitaban para obtener mayor motivación y mayor estrategias y hacer que fuera más la población que fuera partícipe de todos los proyectos sociales para que genere mayor rentabilidad, genere mayores ingresos, genere mayor participación ciudadana y por ende se disminuyan todos los problemas con los que puede contar el país por este método. Y también nos encontramos con el método y una fundamentación empírica. Entonces nos encontramos que hay una selección de las organizaciones de sociedad civil. En este caso, para México habían seis organizaciones puntuales con criterios específicos. Todas estas contaban con una metodología de investigación similar, todos contaban con un diseño cualitativo y un método de estudio de caso muy similar. Entonces, estas 6 organizaciones en estos dos aspectos tenían un contexto bastante similar. Referente al contexto y proyectos puntuales de cada una de ellas, como lo mencionaba hace un momento, estas directamente trabajan en comunidades, pero por ser de zonas rurales, tienen mayor impacto directamente con el tema agrícola. Entonces, ese es un carácter diferenciador o un carácter que las compone a todas o a la mayor parte, dado que, pues, por su contexto social. En todo este estudio se encontró con varios resultados. El primero tiene que ver con una característica y unas estructuras de esas organizaciones de sociedad civil. Como lo mencionaba anteriormente, son 6 organizaciones, todas cuentan con asociaciones civiles. Casualmente o según estudios, la mayor parte de estas son personal femenino y dependen en gran medida de fondos gubernamentales, dado que es el gobierno, pues en su mayor parte los que lo financian. Entonces son como los 4 componentes a nivel de estructura similares que cuentan esas organizaciones o cómo están distribuidas. También encontramos un impacto en la comunidad y los beneficios. Entonces, primero encontramos que todas estas organizaciones lo que buscan es mejorar el ingreso, por medio de estrategias, por medio de actividades, por medio de labores, por medio de fomento de empleo y demás, pues para que en sus hogares se pueda obtener un mayor ingreso y por ende, pues la situación a nivel general del país se encuentre en mejor estado. También tiene que ver con el desarrollo de capacidades personales, físicas, psicológicas, que permiten desenvolverse en el medio pues, de una mejor manera. Adicional a esto, también nos hablan de los proyectos que generan autonomía económica y social, porque no solamente se basa en que una persona haga parte de una de esas organizaciones, sino de cómo esa organización permite que sus participantes generen autonomía económica, tengan muy claro qué es lo que tienen económico, lo que necesitan económico y finalmente se convierta en un aspecto social. También hablan sobre el fortalecimiento de los servicios comunitarios y aquí es muy importante hacer énfasis porque todas las personas que hacen parte de estas organizaciones deben de contar con un carácter similar y es esa autonomía, decir que tengo esas capacidades, ese método para poder acercarme y poder convencer a las personas con las que tengo relación directa sobre esos servicios comunitarios, es decir, que hay que tener una parte directamente en el ser que es muy poco recurrente hoy en día. Y también, finalmente, pues nos habla del impacto de la comunidad y sus beneficios con respecto al aumento de la calidad de vida, pues que por los diferentes factores, los que he mencionado anteriormente, entonces este puede promover directamente que la calidad de vida de las personas que participan o las personas que hacen parte de las organizaciones sea mucho mejor. También nos encontramos como resultado directamente un tema de liderazgo y motivación de las personas que las fundan. Y esto pues básicamente se enfoca en mejorar las condiciones de las comunidades y la realización personal y el impacto social, lo que mencionaba hace un momento. Entonces es importante esa realización del ser primero y cómo todo eso pues finalmente se desenvuelve en un ámbito social. También nos hablan a nivel de resultados sobre unas diferencias en estrategias de gestión comunitaria, que hace parte de todo lo que tiene que ver con un enfoque, con un ámbito de acción y con los promotores usados. Entonces, en estas diferencias de gestión comunitaria, es importante que para poder desenvolver cualquier tipo de gestión yo tenga muy claro cuál es mi enfoque, en qué ámbito me voy a mover y cuáles directamente van a ser mis promotores o la forma en la que los voy a ejecutar. Y también tenemos un tema de liderazgo. Como también lo mencionaba hace un ratico, es importante desen- destacar que las personas que van a ser líderes en todo este tipo de organizaciones, primero deben de contar con una vocación de servicio, una vocación de querer que el otro mejore y cómo desde la parte del yo
puedo apoyar para que eso se realice. Y finalmente, pues un estilo de vida. Las personas que hacen parte de esas organizaciones no debe ser algo forzado, sino que debe ser algo que hace parte de mi estilo de vida. A nivel de conclusiones, tenemos primero una dependencia financiera y diversificación de recursos. Como lo mencionaba hace un ratico, pues dado que los recursos son gubernamentales y hay muy pocas fuentes de financiamiento, es importante tener claro, en caso tal de que el gobierno no pueda sostener una tasa, no pueda sostener directamente un monto definido, qué estrategias o qué fuentes de financiamiento se van a ejecutar. Todo esto en pro del fomento de la cultura de cultura de confianza y transparencia para que a nivel interno de esas organizaciones finalmente se visualice un resultado real, productivo y que realmente pues tenga gran significado. También como conclusión, y lo mencionaba hace un momento, es la importancia del liderazgo de promotores comunitarios y eso va directamente enfocado a que deben de ser personas con alto nivel de empoderamiento y que tengan capacidad para replicar modelos, es decir, tengan la capacidad de identificar un modelo que haya sido usado, que fue productivo, que se encontraron buenos resultados y aplicarlo al estudio social o el ámbito puntual que yo esté trabajando. Y por último, tenemos unos beneficios de esos proyectos. Como lo mencionaba pues hace un ratico y tiene mucha relación, todo en pro de mejorar la calidad de vida de las personas que hacen parte de estos, de promover directamente la generación de ingresos y por ende el fomento de una motivación, participación y empoderamiento a través de la sociedad. Personalmente considero que esto es una muy buena estrategia, todo lo que tiene que ver con organizacionales sociales, civiles, siempre y cuando se planeen, se proyecten bajo fundamentos. Entonces, no solamente es contar con los recursos, sino que es que esas personas, principalmente que están haciendo toda la parte del liderazgo, tengan las capacidades de reconocer, identificar y transformar a las personas que hacen parte de su equipo. Y con esto, pues ya se lograría como todos los resultados generados que tienen que ver con calidad de vida, con disminución del desempleo, con generación de ingresos, con fomento de motivación y demás, dado que es importante reconocer que el primer aspecto a mejorar en cualquier ámbito siempre es el personal. Si el ser está bien, a nivel social se pueden mejorar muchos aspectos. Si yo como persona me encuentro motivada, trabajo en lo que me gusta, eh, estudio lo que me gusta, no hago las cosas por obligación, aunque sea un deber, sí, los resultados van a ser mucho mejores. Muchísimas gracias.